San Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47. Mis amados hermanos, dice y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, el doctor Lucas, quien escribe este tratado, bendito sea el nombre del Señor, y lo hace con una actitud, con una actitud muy cuidadosa, puesto que dice en el capítulo 1 que lo hizo con diligencia, con mucho cuidado, para narrar los eventos que sucedieron en Israel, tal como lo habían enseñado los apóstoles. Bendito sea el Señor. Había muchos que habían escrito, pero a él le pareció también escribirle a un cierto personaje llamado Teófilo. No se nos dice quién realmente haya sido este personaje, pero posiblemente por la expresión que diga excelentísimo, nos puede indicar que haya sido un personaje muy importante, que ocupase una posición, bendito sea el Señor, no sabemos si política o de alguna posición, gloria sea el Señor, donde se dirige Lucas diciéndole: oh excelentísimo Teófilo. Y entre todas esas narraciones, mis amados hermanos, llegamos al momento donde Lucas nos narra la muerte del Señor Jesucristo, su padecimiento. Dice: y les dijo a sus discípulos, precisamente a sus discípulos, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Amén. Y no solamente que padeciese, sino que resucitase de los muertos. ¿Cuándo? Al tercer día. Y no solamente, mis amados hermanos, que haya pasado eso, sino que hay un propósito. Y dice que es de que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La gloria y la honra a nuestro Dios. Sin lugar a dudas, mis amados hermanos, el motivo de nosotros estar congregados, reunidos en este momento, es Cristo. El apóstol Pablo en un momento dado le dijo a los corintios, bendito sea el nombre del Señor, que si Cristo no se hubiese levantado, en vano sería la predicación. Si Cristo no se hubiese levantado, en vano sería nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Sin embargo, hermanos, como Cristo resucitó, como Cristo se levantó, esto nos indica que es la garantía, bendito sea el Señor, de nuestra fe. Es la garantía de nuestra esperanza. Es la garantía, bendito sea el nombre del Señor, de nuestro perdón, de nuestra salvación. Es la garantía, hermanos, de la vida eterna. Al menos es lo que Lucas confirma en estas palabras, bendito sea el nombre del Señor, donde habla que de acuerdo a las Escrituras Jesús había muerto, que de acuerdo a las Escrituras Jesús había padecido, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Los eventos del sacrificio de Cristo, los eventos del sufrimiento de Cristo ya habían sido anunciados en tiempos atrás, es decir, mis amados hermanos, escritos en los libros de Moisés, en los salmos, en los profetas, quienes anunciaron de los padecimientos de Cristo. Y algunos intentaron, indagaban, trataban, bendito sea el Señor, de buscar cuándo y de qué persona y de qué tiempo se trataba ese padecimiento, o me habían dicho, ese don de la gracia, bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuánto glorifican a Dios a su nombre? Se imagina a los discípulos siguiendo a Jesús, aquellos discípulos que habían creído que Jesús es el Mesías, pero cuando escuchan las palabras que les dice a ellos, sabían que es necesario que el Cristo tiene que padecer, morir, ser escarnecido, pero morir y al tercer día levantarse. Hermanos, siendo judíos que esperaban al Mesías que no moriría,
para ellos se le fue como, bendito sea el nombre, se impresionaron, no entendieron lo que estas palabras implicaban. No entendieron lo que esto, bendito sea el Señor, implicaba en cuanto al plan de Dios. Me imagino, bendito sea el Señor, aún los mismos ángeles que le adoran al Señor día y noche, que le glorifican, al ver al Hijo de Dios, al ver al Creador del cielo, la tierra, el mar, el universo, dejar su trono, bendito sea el nombre del Señor, tomar, mis amados hermanos, parte aquí con nosotros los hombres, aquellos hombres, aquella humanidad pecadora. Se imagina qué impresión, qué tremendo haya sido en los pensamientos de los ángeles, pudiéndolo decir de esta manera. Impresionante cómo el Rey de Gloria, el Rey que nosotros adoramos ahora, tiene la amabilidad de ir al mundo por una humanidad tan pecadora e imperfecta. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Hermanos, no cabe duda que el amor del Señor es maravilloso. No cabe duda, mis amados hermanos, que el amor de Dios es incomprensible. No cabe duda, mis amados hermanos, que el amor de Dios es incomparable. Pero pasemos un momento, hermanos, al Calvario. Pasemos un momento a aquel lugar que se llama el Gólgota, que traducido es la calavera. Pasemos un momento, mis amados hermanos, viendo a Jesús, aquel que vino desde los cielos, se hizo carne y habitó en medio de la humanidad, siendo hombre 100% y siendo Dios 100%. Aquel que anduvo en Galilea, mis amados hermanos, caminando, sanando a los enfermos, abriéndole los ojos a los ciegos, levantando a los paralíticos. Aquel que cuando hablaba la gente quería estar cerca de Jesús. Aquel que cuando enseñaba abría el entendimiento de los suyos. Aquel que cuando hablaba, mis amados hermanos, lo único que reflejaba y transmitía era su amor eterno. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Sin embargo, mis amados, aquel que la gente quería estar junto a él, habían otros grupos que dice la Escritura que no estaban de acuerdo con el Mesías. Bien dijo Juan el apóstol, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tanto fue así, mis amados hermanos, que lo enviaron a la muerte. Lo entregaron a los gentiles. Y junto, mis amados hermanos, los gentiles le dan muerte, gloria sea el nombre del Señor, al Señor Jesús. Pero pasemos un momento, en ese momento vemos a Jesús en la cruz del Calvario. Puede pasar usted un momento y ver a Jesús en la cruz del Calvario. Aquel Jesús, mis amados hermanos, que no había otro joven como él tan hermoso. Aquel Jesús, bendito sea el nombre del Señor para siempre, tan precioso. Pero que ahora en la cruz está desfigurado. Pero que ahora en la cruz, bendito sea el nombre del Señor, lo que sale de su cuerpo es sangre. Y lo que se ve son golpes. Un rostro desfigurado. Pasemos un momento a la cruz. Y escuchemos al Señor Jesucristo, mis amados hermanos, hablar lo que se le conoce, hermano, las 7 palabras. Las 7 palabras. Hermanos, en esas expresiones podemos ver el amor del Señor tan profundo por una humanidad. En esas palabras se refleja el amor tan bello que el Señor tiene para con la humanidad imperfecta. Amén. Miremos entonces ese amor del Señor en estas bellas palabras. Lo primero, mis amados, dice Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 24. Su primera palabra estando en la cruz, dice el versículo
capítulo 23, versículo 34. Estando en la cruz, en ese momento de agonía, Jesús en la cruz dijo estas palabras. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mis amados hermanos, pidiendo perdón por aquellos malos, por aquellas gente perversa. Es impresionante, hermano, que Jesús, a pesar de estar sufriendo un intenso dolor por los clavos, por los azotes y por los golpes profundos que le provocaron en su cuerpo, no se dirigió, mis amados hermanos, al Padre pidiendo un castigo severo por sus enemigos, sino que pidió al Padre que les perdonara. ¿Qué? Que les perdonara porque no sabían lo que hacían. No se daban cuenta la gravedad, hermano, el gravísimo error y el pecado tan grande que estaban cometiendo contra el eterno Dios y contra su Mesías. Mire la actitud del Señor Jesucristo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una intercesión, mis amados hermanos, que a pesar que lo que le habían hecho, su actitud era muy distinta. ¿Cuánto alaban a Dios? Podemos decir: qué inmenso amor del Señor Jesús. Qué inmenso amor de Cristo por los pecadores. A pesar, mis amados hermanos, que muchos de los que estaban allí viendo el sufrimiento de Jesús, ¿sabe cuál era la actitud de ellos? Algunos le injuriaban, otros se burlaban, le escarnecían, algunos otros hermanos blasfemaban contra él diciendo esto. El versículo 23 dice: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Qué tremendo, mis amados hermanos. Y allí, mis amados hermanos, estaban todas las clases. Bendito sea el Señor. Allá habían gobernantes, habían soldados, había gente común, habían sacerdotes, habían malhechores, y todos ellos a una, hermanos, unidos, hablaban, bendito sea el Señor, en contra de Cristo, menospreciándole. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero sin embargo, la actitud de Jesús, dice la Escritura, que le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Hermano, de la misma manera ha hecho Dios con nosotros los pecadores. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, blasfemamos contra el nombre de Dios? ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, adoramos otros dioses que no es el Dios eterno? Y de esa manera blasfemábamos contra el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Sin embargo, hermano, Él nos ha perdonado a pesar de nuestros pecados, ofensas y desobediencias. El Señor nos ha perdonado. ¿Cuántos alaban a Cristo? Qué amor de Cristo para con los pecadores, que a pesar, hermano, que estamos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura que nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Nos ha perdonado nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos por lo que Cristo ha hecho? De perdonar nuestros pecados. De poder escuchar esas palabras que decían: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos alaban a Dios? Qué tremendo. Veamos, esa es la primera expresión que escuchamos al Señor clavado en la cruz y hablando con el Padre y pidiendo perdón por sus enemigos y pidiendo perdón, bendito sea el nombre del Señor, poniendo en práctica la enseñanza que Él les había dicho a los discípulos,
que deberían de orar aún por sus enemigos. Esa misma aplicación va para nosotros también, hermanos. Como cristianos, el ejemplo más maravilloso es Jesús. Jesús. Su segunda palabra, mis amados hermanos, está en el capítulo 23, versículo 43. Lucas capítulo 23, versículo 43. Estamos en el Calvario, en el Gólgota, estamos ahí viendo a Jesús y vemos el panorama, pero escuchamos las palabras de Jesús que en ese instante está expresando. Y vemos una actitud tan llena de amor. En el capítulo 23, versículo 43, que dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe que Jesús salva aún al más vil pecador? Estando Jesús crucificado, hermanos, en ese lugar llamado la Calavera o el Gólgota, junto a él, mis amados, los soldados habían crucificado a dos malhechores. Habían crucificado a dos malhechores que habían cometido homicidio y habían hurtado. Amén. Uno fue crucificado a la mano derecha, el otro fue crucificado a la mano izquierda. Sabía que todos los que estaban allí reunidos y viendo al Señor Jesucristo crucificado, todos hablaron mal, todos se referían mal contra el Señor Jesucristo. Y estos no fueron la excepción, a pesar que estaban en la misma condición de pena de muerte. ¿Cuánto alaban al Señor? A pesar que ellos estaban, hermanos, en estado de condenación, le injuriaban diciendo, en el versículo 39, dice, mis amados, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No cabe duda, mis amados hermanos, que el hombre, a pesar de su condición miserable, siempre demuestra un corazón perverso delante de Dios. Amén. A pesar que están en la misma condición, no tiene la osadía o la reverencia. Bendito sea el Señor para siempre. Sino que injuria al Señor. Blasfema contra el Señor. ¿Cuánto glorifican a Dios? Pero sin embargo, mis amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor para siempre. A pesar de esta conducta de los ladrones, Jesús no les responde palabras de reprensión ni hace una reacción irritada. Por el contrario, uno de ellos toma la iniciativa de reconocer que Jesús no era cualquier persona. Este ladrón toma una actitud de arrepentimiento, bendito sea el Señor, y es cuando el Señor Jesucristo le hace una promesa de vida eterna, diciéndole, bendito sea el nombre del Señor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos ver, hermanos, que el versículo 43, las palabras de Jesús van dirigidas a un individuo, bendito sea el Señor, en este caso al ladrón arrepentido. Nos preguntamos por qué el otro ladrón no tuvo la misma actitud que el otro ladrón, bendito sea el nombre del Señor. Porque el corazón del hombre, a pesar de su estado miserable, es de su estado en tinieblas, endurece más su corazón. Amén. Endurece más su corazón para no reconocer a Jesús el Cristo. ¿Acaso no es lo que miramos nosotros en estos tiempos, hermano? ¿Acaso no es lo que nosotros miramos con la gente? Que en vez de reconocer que en Jesús está la salvación, que en Jesús está la sanidad, que en Jesús está la respuesta que el mundo necesita, ¿qué es lo que hacen los gobernantes? ¿Qué es lo que hace la gente? Sino desechar a Cristo. Sino desechar al Señor, bendito sea el nombre de Cristo. Pero ¿sabe qué, hermanos?
A pesar que somos infieles, a pesar que somos traidores, a pesar que somos en muchas ocasiones, hermanos, el mundo se burla, pero así el Señor le sigue esperando. Así el Señor sigue esperando al hombre. Así el Señor sigue esperando, bendito sea el nombre de Cristo para siempre, a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que reconoce a Jesús como su Salvador. El Señor dijo en una ocasión, hermano, bendito sea el nombre de Cristo para siempre, que Él había venido para salvar lo que se había perdido. Él había venido para rescatar al hombre miserable en pecado, bendito sea el nombre del Señor, porque eso es así, hermano. El hombre sin Cristo está lleno de pecado, está condenado a la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sin embargo, hermanos, mire, Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Lo mismo el Señor sigue abierto sus brazos y le dice a la gente, bendito sea el nombre del Señor, que en la casa del Padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Jesús sigue invitando al hombre pecador para que venga, bendito sea el nombre del Señor, y pueda entrar al paraíso, es decir, al cielo. La casa del Padre es el cielo. La casa de Cristo es el cielo, bendito sea el nombre del Señor. Recordemos lo que dice el apóstol Pedro, bendito sea el nombre del Señor, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, que dice, hermanos, que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús busca, mis amados, Dios busca que todos vengan al conocimiento de Dios. Y por eso tiene el medio, hermano, entre Dios y los hombres, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Si Jesús, hermano, invitó a ese asesino, a ese ladrón, a ese malhechor, esto nos demuestra cuán grande es el amor de Cristo. Esto nos demuestra cuán grande es el amor del Señor. Bendito sea el Señor para con una humanidad que le rechaza, pero que Él todavía sigue esperando, porque Él no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda. Sabe que el Señor nos ama tanto, hermano. Sabe que el Señor ama a su pueblo. Amén, gloria a Dios. Sabe que Dios ama al hombre. Y Él no quiere que ninguno de los hombres sobre la faz de la tierra se pierda. Porque el sacrificio de Cristo, hermano, el sacrificio de Cristo, el cual es el medio para entrar al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo es a través de Jesús. Pero estas fueron las palabras, hermanos, que aún estando en el Calvario, aún estando en esa cruz, Jesús en todo momento estaba presto a las necesidades de los necesitados. ¿Cuántos alaban a Dios? La tercera palabra, bendito sea el Señor, la encontramos en San Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19, versículo 26. San Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Vemos al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Vemos este acto que está haciendo, bendito sea el nombre del Señor. Pero en el capítulo 19, versículo 26, también se nos da un panorama que no solo había gente que le injuriaba, que se burlaba, que blasfemaba, que lo menospreciaba, sino que habían también personas, hermanos, que habían seguido a Jesús, incluso en el momento de su muerte, en la cruz. San Juan capítulo 19, versículo 26 dice de la siguiente manera: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en casa.
Dije, hermano, que a pesar que la mayoría se mofaba, que a pesar que la mayoría le estaba menospreciando, los sacerdotes, los gobernantes, toda la gente, los soldados, incluso mismo. Pero al parecer, mis amados hermanos, vemos ahora sí en esta escena, por decirlo así, bendito sea el nombre del Señor, a unas mujeres acompañándole, bendito sea el Señor, aún en ese momento de la muerte del Señor Jesús. Aparece María, la madre de Jesús. Aparece María, la madre de Jesús. Y aparece Juan, a quien el Señor le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y a quien le dice ahí, a Juan le dice ahí a tu madre, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, debemos de recordar, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que en un momento dado se le dijo a María estas palabras por medio de un anciano llamado Simeón. Cuando estos llevaban a Jesús al templo, se encontraron con este hombre piadoso, justo, y que agarró en sus brazos al niño Jesús en ese momento, pero que salieron unas palabras de la boca de este anciano llamado Simeón. Bendito sea el nombre del Señor. En Lucas capítulo 2, versículo 33, Lucas capítulo 2, versículo 33, se nos dice cuáles fueron estas palabras que se le fue dirigida a María, la madre de Jesús. Capítulo 2, versículo 35. El versículo 34 dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caer y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. 35. Y una espada, que dice, y una espada traspasará tu misma alma. Oye, esas palabras son tremendas. Y una espada será traspasada, como quien dice, amén, de acuerdo a la Escritura, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Alabado sea el Señor para siempre. Hermanos, nos podemos imaginar a María viendo al primogénito, viendo a su Hijo Jesucristo, viendo a Jesús. Las madres que están aquí y las que están en redes sociales se podrán dar cuenta del sentimiento y del dolor tan profundo que podría haber sentido María al ver a su Hijo Jesús clavado en la cruz, su rostro desfigurado, ensangrentado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Desfigurado, en agonía. Y si esto no fuera poco, hermano, se pone a imaginar a María todo esto, si esto no fuera poco, a escuchar las palabras duras que salían de la boca de los sacerdotes, escribas, de los gobernantes, del pueblo, de los soldados. Se puede imaginar, hermano, qué terrible dolor. Aquí se cumple lo que Simeón le dijo. Y una espada traspasará tu misma alma. ¿Sabe lo que es traspasar la espada, hermano? Es un dolor profundo. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor para siempre? Qué terrible. Pero ¿sabe qué es lo que hacía María? María guardaba todas estas cosas en su corazón, sumisa a la voluntad del Señor, porque ella misma dijo, hágase tu voluntad, hágase como usted ha demandado. Se puso al servicio de Dios, a pesar que, hermano, eso tenía que ocurrir de acuerdo a la profecía de Simeón. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Pero sin embargo, hermano, vemos a Jesús ahí mismo haciendo una actitud del cuidado de su madre, diciéndole a Juan, cuando dice, mujer, he ahí tu hijo.
Y a Juan, he ahí a tu madre. Sabía, mis amados hermanos, que Jesús en un momento dado enseñó, cuando su madre y sus hermanos llegaron, en un momento que él estaba predicando, y que no pudieron pasar hacia él por la multitud, y vino alguien y le dijo: Jesús, allá está tu madre y tus hermanos te buscan. Y miren las respuestas de Jesús. Dice, mis amados hermanos, que se volvió a sus discípulos y le dijo: esta es mi madre, mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi familia. Pues en este caso, hermano, se aplica esta enseñanza. ¿Qué mejor familia sino la de Cristo, hermano? La de nosotros como cristianos. ¿Qué mejor familia que nosotros, hermanos, que servimos a Dios? Y nosotros, todos nosotros, hermanos, porque nuestro Padre es Dios, comprados por la sangre de Cristo. Por eso es que nos llamamos hermanos en Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Podríamos pensar, mis amados hermanos, que Jesús estaba al tanto, que él estaba buscando en ese momento el respaldo espiritual para su madre. Porque recordemos que sus hijos, los hermanos de Jesús, los hijos de María, no creían en Jesús. Los hijos de María no creían en Jesús. Eso sucedió más después que ellos se entregan y reconocen al Mesías. Y entonces María necesitaba ese respaldo espiritual. Bendito sea el Señor, esa armonía, ese gloria sea el nombre de Cristo para siempre. Por eso le dice a Juan: he ahí a tu madre. Bendito sea Dios. ¿Cuánto glorifican a Dios? Y dice la Escritura que desde ese momento Juan tomó a su madre, la madre de Jesús. Dice lo que dice el versículo: gloria sea el nombre del Señor para siempre. Desde ese momento lo tomó a su madre, es decir, a la madre de Jesús. Ahora debemos de recalcar algo bien importante aquí, hermanos. María no es la madre de Dios. María fue el instrumento que Dios usó para traer a Jesús, hombre, quien también era 100% hombre y 100% Dios. Pero a Dios no se le puede dar a luz, porque Él es Dios, el creador de todas las cosas, el creador de la vida, el creador de todo. Él es la vida. María solamente fue el instrumento. Fue el instrumento, bendito sea el Señor, para traer al Salvador, a Jesús, llamado el Cristo. ¿Cuántos bendicen al Señor? Pero sin embargo vemos la actitud, hermano, que el mismo Señor, aún estando así, tiene cuidado de ¿qué? De los suyos. Él tiene cuidado de María, Él tiene cuidado de los suyos. Asimismo el Señor tiene cuidado de nosotros. Él nos protege, Él nos guarda, Él nos cuida y no nos hace falta nada. En ocasión dijo David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jesús es el buen pastor. Jesús, mis amados hermanos, es el buen pastor. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué preocuparnos si estamos en las manos de Dios? ¿Cuánto me entiende? Nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor. Ahí estamos seguros. Esto me recuerda el salmista cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es ahí en Cristo, hermano. El Señor nos cuida. Mis amados hermanos, la cuarta palabra la podemos ver en Mateo capítulo 26, versículo 46. Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo capítulo 27, versículo 46. Vemos a Jesús en el Calvario. Por eso estamos en el momento ahora en el Gólgota. Estamos allí viendo ese panorama, esa narración que se nos dice por medio de los apóstoles, de los evangelistas. Y podemos ver a Jesús, estas expresiones mientras está allí.
El versículo 46, mis amados hermanos, mire lo que dice. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se dice, mis amados hermanos, que ahí estaban reunidos los escribas. Se dice que allí estaban los fariseos y ancianos de Israel viendo el espectáculo, si lo vamos a poner así, viendo ese panorama, bendito sea el nombre del Señor, tan cruel que se estaba haciendo en contra de Jesús. Y estos hombres que se suponen, mis amados hermanos, que deberían de haber conocido al Mesías, estos, al igual que los demás, se burlaban diciendo en el versículo 42, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Versículo 43. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Hermanos, se dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Gloria sea el nombre del Señor. Y entre ese lapso, mis amados hermanos, de pronto Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Que esto significa, hermano, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recordemos que los judíos rechazaron al Señor Jesucristo. Recordemos, mis amados hermanos, que los judíos no aceptaron al Mesías, a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, porque de acuerdo a ellos no cumplió con los requisitos ni sus demandas. Amén. Por lo tanto, no creyeron que este era Jesús el Cristo, el enviado de Dios. Porque ellos esperaban un Mesías que fuese conquistador en ese mismo instante, que derrotara o conquistara, bendito sea el nombre del Señor, derrotara al imperio romano en ese tiempo. Dijeron, este no es. Amén. Y hasta la actualidad, hermanos, los judíos, no todo, porque hay un remanente en Israel, porque hay un remanente que ha aceptado a Jesús, a Yeshua HaMashiach, como el Mesías, el Cristo. ¿Cuántos me dicen a Dios? Porque los judíos que no aceptan a Jesús menosprecian el nombre de Jesús, menosprecian a Jesús. Lo consideran un impostor, lo consideran un falso maestro, un falso rabino. Lo consideraban, mis amados hermanos, que había distorsionado la Torá, es decir, el Antiguo Testamento, bendito sea el nombre del Señor, las enseñanzas que se dan en la Torá, bendito sea el nombre de Cristo. Sin embargo, Jesús nos dice la Escritura que es el Mesías, que es el Cristo de Israel. ¿Cuántos creen que Jesús es el Rey de Israel? Natanael lo dijo, tú eres el Rey de Israel. Pero Jesús estaba en la cruz padeciendo de acuerdo a las Escrituras, a todo lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios, aleluya. Los apóstoles nos enseñan a nosotros, hermanos, que Jesús cumplió a cabalidad cada paso, cada palabra. Todo él era la palabra andando y cumpliendo con todas las profecías que se habían hecho en el Antiguo Testamento. Es tanto así, mis amados, que podemos ver Mateo cuando le escribe su tratado, su evangelio, siempre se dirige y para que se cumpliese la profecía. Y comienza a mencionar, bendito sea el Señor, lo que se había dicho acerca de la profecía de Isaías. Y así de todos los profetas. Aún Lucas, mis amados hermanos, habla y dice que era necesario esto, así como estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos, en los profetas, que era necesario que Jesús padeciese. Bendito Dios. Pero ¿sabe qué? Estando en la cruz Jesús, estando en la cruz, bendito sea el nombre del Señor, agonizando,
Jesús aún mismo allí estaba cumpliendo con las profecías. Como por ejemplo, hermanos, en los Salmos 22, versículo 1, este salmo es un salmo mesiánico, se le llama mesiánico, pues ahí se describe el evento del menosprecio de Cristo, ahí se describe el menosprecio, mis amados, que Él recibiría, pero también se habla de su exaltación. Pues Jesús cumplió con esas palabras estando en la cruz. Con esas palabras del Salmo, Salmo 22, 1. Yo quiero que vayamos para allá, mis amados, por favor, rápidamente. Gloria a Dios para siempre. Salmos 22, 1. Salmo 22, 1. Y si nosotros comparamos esa palabra, gloria sea el nombre del Señor. Dios mío, dice, ¿por qué me has desamparado? Son las mismas que, hermanos, están diciendo que Jesús las expresó exactamente diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, los expertos dicen que en ese mismo instante Dios le había dado las espaldas a Jesús por los pecados, hermanos, por los pecados que estaban, bendito sea el nombre del Señor, sobre Él en ese instante. Amén. Qué tremendo, mis amados hermanos, que todos los pecados de toda la humanidad en ese mismo instante, alabado sea el nombre del Señor, los pecados de toda la humanidad estaban siendo puestas en Él. Amén. Jesús llevó los pecados de toda la humanidad en la cruz del Calvario. Jesús llevó, mis amados hermanos, los pecados de todos nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? En ese momento, bendito sea el Señor, soportó la ira de Dios, soportó, mis amados hermanos, deber ser excluido del favor de Dios en ese mismo instante. Amén. Y de la comunión, la cual Él había tenido desde antes, desde la eternidad. Pero en ese momento, hermanos, los pecados de todos nosotros estaban sobre Él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y esto diciendo, si tú eres el rey de los judíos, pues bájate para que creamos. Sabía que Jesús no se podía bajar de la cruz, no porque no quisiera, no porque no podía, más bien dicho, sino que Él vino aquí a cumplir la voluntad de Dios. Él vino a hacer la obra de Dios. Él vino a cumplir, bendito sea el Señor, con el mandato del Padre. Por eso no se bajaba, por amor a todos los que estaban allí, a pesar que su conducta irreverente, su conducta pecaminosa, malvada y perversa, no lo entendían. ¿Cuánto glorifican a Cristo? Jesús es el medio entre Dios y los hombres. Él es el pontífice excelente. Él es el único. No es María, no es ningún otro nombre, sino solo el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. No se bajó, mis amados hermanos, habiéndolo podido hacer. ¿Por amor a quiénes? Por amor a los pecadores. Porque era necesario traer la justicia, la gracia, la salvación y la vida eterna para los hombres. Y es por eso que nosotros estamos aquí hoy, hermanos, reunidos. Porque hemos sido perdonados. ¿Cuántos han sido perdonados en esta tarde? Gloria a Dios. Gracias. Quinta palabra, hermano, la quinta palabra. Tengo ser Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 28. Bendito sea tu nombre. Donde dijo, mis amados hermanos, tengo sed. Diga conmigo, por favor. Juan capítulo 19, versículo 28.
versículo 28. Vemos a Jesús en el Calvario, vemos a Jesús ahí crucificado. Y estamos escuchando las expresiones de Jesús en ese mismo instante. San Juan capítulo 19, versículo, bendito sea el Señor, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. ¿Tengo qué? Tengo sed. Es la quinta palabra, tengo sed. Nos imaginamos, hermanos, cuán difícil haya sido para Jesús estando en la cruz. Que no solo sentía el dolor y el sufrimiento, por decirlo así, en la cruz, sino que tuvo una profunda sed. Empapando una esponja, hermano, con vinagre, los soldados la pusieron en un hisopo y le dieron a beber vinagre, porque esta era la bebida que ellos usaban para mitigar la sed. Y sin saber esos soldados que estaban allí, estaban cumpliendo con las profecías dichas por los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Qué perfecto es Dios, hermano! ¡Qué perfecto es el Señor en su tiempo y en su todo! Él es perfecto. ¿Cuántos alaban a Dios? Que sin saber los soldados estaban cumpliendo con las profecías, haciendo ese acto exclusivamente. ¿Sabe cuál, mis amados hermanos, este acto de los soldados que hicieron, bendito sea el Señor, en ese mismo momento? Están escritas en el Salmo 69, versículo 21, donde dice, mis amados hermanos, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Qué tremendo es el Señor, hermano, cuando pensamos. Hasta las palabras, hasta los actos, hasta el vinagre que se le iba a ofrecer. Yo creo que es para darle gloria a nuestro Dios, hermanos. Que Él conoce todas las cosas, Él es omnisciente. Y tremendo, hermanos, tremendo. Tremendo. Alabado sea el nombre del Señor. Este era uno de los salmos que anunciaba el sufrimiento de Jesús, el Cristo. Y como dice Lucas, todo esto era necesario. Y por eso lo recalca aquí San Juan en el capítulo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, para que la escritura se cumpliese. Salmo 69. Versículo 21, se estaba cumpliendo a cabalidad. Tengo sed, dijo Jesús. Se da cuenta que esta palabra gloriosa nos enseña, hermano, de quién es Dios. Y que Jesús cumplió con todo. Con todo. No hubo nada que Jesús no haya cumplido de la obra, del mandato, del plan de Dios. ¿Cuánto glorifican a Dios? A Él sean dadas las gracias, la honra, el honor por los siglos de los siglos. La iglesia dice. Aleluya, amén. Sexta palabra, mis amados hermanos, ahí mismo en San Juan capítulo 19, versículo 30. La sexta palabra, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Pero mire lo que dice, consumado es. Una vez, mis amados hermanos, que se había ofrecido vinagre para mitigar la sed de Jesús, Jesús pronunció estas palabras, bendito sea el nombre del Señor, dando por sentado, hermanos, que la salvación eterna para la humanidad estaba dispuesta, se había cumplido exacto como se había dicho y se había profetizado. ¿Cuánto alaban a Dios? Consumado es. Sabía Jesús, hermano, que está a punto de morir en la cruz, pero antes de Él partir de esta tierra, dice la Escritura, que dijo, consumado es.
Consumado es. Él había cumplido con los mandamientos, había cumplido, mis amados hermanos, con la obra que Dios el Padre le había enviado. La obra redentora para la humanidad. Cuando Jesús clamó consumado es, indicaba el fin del plan de la redención. Amén. Consumado es. Con su sacrificio vicario, hermano, quitó de en medio el castigo por los pecados. Y consumó su obra redentora. ¿Cuántos alaban a Dios? Bien dijo el Bautista, hermano. Porque Él es el único, hermano. Él es el único que quita el pecado del mundo. Y aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. ¿Cuánto glorifican a Dios, hermanos? Consumado es. Esta es nuestra garantía. ¿Cuántos podemos decir con toda libertad, yo soy salvo? Hermanos, ¿cuántos pueden decir que son salvos, que sus pecados han sido perdonados? Porque consumado es, dijo Jesús. Consumado es. Tal como se había planificado, tal como se había dicho, Jesús cumplió. Y por último, la séptima palabra, mis amados hermanos, Lucas 23, versículo 46. Lucas capítulo 23, versículo 46. Alabado sea el nombre de Cristo por los siglos de los siglos. ¿Cuántos alaban a Dios? Lucas capítulo 23. Gloria, alabanza al Señor. Gloria, alabanza a Dios. Dije 23:46. La última palabra. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fueron sus últimas palabras. Bendito sea el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En aquel mismo momento, hermano, la atmósfera cambió totalmente. El sol se oscureció. El velo del templo, mis amados hermanos, se rasgó de arriba hacia abajo por la mitad, dándonos a entender que ahora el acceso al Padre, mis amados, estaba ya abierto. Y está abierto, bendito sea el Señor. Entonces Jesús clamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando exclamó, hermano, expiró, es decir, murió. Recuérdese que Jesús dijo que nadie le quitaba su vida, sino que de Él mismo Él la ponía. ¿Cuánto alaban a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Y nos narra la Escritura, mis amados hermanos, que fue puesto en una tumba. Un hombre llamado José de Arimatea viene y pide el cuerpo de Jesús para llevarlo y ponerlo en esa tumba. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y nos podemos imaginar, bendito Dios para siempre, que después de 3 días, dice la Escritura, mis amados hermanos, que estuvo 3 días. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero que al tercer día Él se levantó de entre los muertos. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero que venga aquí y finalizo con esto. Mateo capítulo 28. Pongamos atención a esta lectura, hermanos. Mateo capítulo 28. Por favor, todos, los que estamos aquí, los que están allá en redes sociales, por favor, gloria sea el nombre de Cristo para siempre. Mateo capítulo 28, nos imaginamos, hermanos, al Señor Jesucristo. Dice que pasado el día de reposo, estoy en San Mateo capítulo 28, versículo 1. En adelante. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto,
porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ver el lugar donde fue expuesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ella, saliendo, hermano, del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, ¿qué dice? He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellos, acercando, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Hermano, no necesitó Jesús que vinieran a moverle la piedra para él poder salir. Él no necesitaba a nadie para que el Señor se levantara entre los muertos. Hermanos, ni la muerte, ni el diablo, ni los demonios podían detener a Jesús el Cristo. Nadie podía detener a Jesús, al Todopoderoso. ¿Cuánto alaban a Dios? Este es la gran, hermano, el gran evento que para nosotros debe de ser lleno de gozo, de alegría. Podíamos cantar en este mismo instante con alegría y glorificar el nombre del Señor. Jesús se levantó de entre los muertos. Jesús se ha levantado de entre los muertos al tercer día. ¿Sabe que esto es lo que hace la diferencia entre las muchas religiones del mundo entero? ¿Por qué somos distintos a ellos? Porque Jesús se levantó de la tumba. Jesús se levantó de la tumba. Dele fuerte palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mohamed o Mahoma, el fundador, hermano, del Islam, los islámicos. Usted va a la tumba de Mohamed, ahí están sus huesos. Usted va a la tumba, mis amados hermanos, el líder del budismo, ahí están sus huesos. Usted va a la tumba de todos, hermanos, de todos los líderes que se han levantado de sectas, religiones, ahí están sus huesos. Pero si nosotros vamos a Israel y vemos la tumba de Jesús, hermano, no están ni los huesos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Su tumba está vacía. ¿Cuántos lo creen que la tumba de Jesús está vacía? La tumba del Señor Jesús está vacía. Él se levantó. Por eso que yo soy cristiano. Por eso que yo soy cristiano. Por eso que somos cristianos, hermano. Por eso que somos, hermano, cristianos evangélicos. ¿Cuántos son cristianos aquí? No nos avergoncemos de decir que somos cristianos. No se avergüence de decir que usted es parte, bendito sea el nombre del Señor, de la iglesia de Cristo. Porque Cristo se levantó. Cristo se ha levantado. Dice la Escritura, mis amados hermanos, que lo vieron presente, lo vieron literalmente sus discípulos. Y estando reunidos juntos, les mandó: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en ese mismo instante, mis amados hermanos, dice la Escritura que fue alzado a los cielos. Me imagino los discípulos viendo al Maestro subir. Gloria a Dios. Ver a Jesús siguiéndose, hermano. Gloria sea el nombre de Cristo para siempre. Y dice que fue recibido en los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y le dio promesa a sus discípulos que Él regresaría.
Y los discípulos, mis amados hermanos, lo creyeron porque también los ángeles le dijeron: a ese mismo Jesús que ustedes están viendo, de la misma manera, Él volverá. ¿Cuántos esperan al Señor Jesús? ¿Cuántos esperan a Jesús? ¿Cuántos esperan a Cristo? ¿Cuántos esperan así, de esa misma manera, dice la Escritura? Claro está que nosotros esperamos el arrebatamiento de sus santos. Podemos ver a Jesús, hermano. ¿Se imagina usted cuando en ese mismo instante escuchemos la voz del Maestro? Pueblo mío, ven, sube acá, suban acá. Nomás nos podemos imaginar, hermano. No sé dónde estemos en ese instante, alabado sea el nombre del Señor, pero escuchar desde los cielos una voz que hace temblar, hermano. My God. Y poder escuchar esa voz, hermano, que hace temblar a los cielos, de los cielos, las estrellas, la tierra. Subid, pueblo mío, es tiempo. ¿Cuántos alaban a Dios? Preparemos nuestros corazones, que pronto surgirá esa voz de los cielos que dirá: sube acá, suban acá. Y en ese mismo instante, hermano, temblar la tierra. Me imagino que la tierra se pueda temblar tan fuerte, bendito sea el nombre del Señor, que los tumbas de los seres queridos que han muerto en Cristo, hermano, se partan por mitad y se levante, bendito sea el Señor, a la poderosa palabra del Señor. Y se levanten miles y miles de santos, de miles y miles de hombres, siervos, pastores, hermano, de todos, la iglesia. Y en ese mismo instante, mis amados hermanos, a la misma vez que ellos escucharon, también nosotros escuchamos. Y en ese mismo instante seremos, que dice, bendito sea el Señor, transformado nuestro cuerpo, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y en un momento, hermano, mire qué tremendo, y el poder de Dios, en un momento y cerrar de ojos, subimos todo, bendito sea el Señor, nos encontramos en las nubes. Aleluya. Y nos vemos allí, gloria a Dios. No necesitamos avión, no necesitamos nada de esto, solamente la voz del Maestro cuando diga, suban acá. Qué hermoso será, hermano, escuchar esa voz preciosa del Maestro, escuchar esa voz preciosa de Cristo. Pueblo mío, así como les prometí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hermano, y poder ver, mis amados hermanos, en las nubes, y luego el Señor Jesús esperándonos y acercarnos al Maestro. Y estoy seguro que lo primero que vamos a hacer es arrodillarnos. Decirle: Maestro, solo por sacrificio en la cruz, Jesús, Maestro. Hermano, no vamos a tener ni chance nosotros para hablar nosotros mismos. Voy a ver a la hermana Mirna, voy a ver al hermano Munguilla, voy a ver a todo el mundo allí. ¿Cuánto glorifican a Dios? Solo es de ver el rostro de Cristo y adorarle como lo hicieron estas mujeres. ¿Cuántos adoran al Señor, hermano? De aquí a pronto, hermano, un día será muy diferente. Para nosotros será lleno de regocijo, de gozo, y olvidarnos de esta tierra, bendito sea el nombre del Señor, donde solamente hay maldad y perversión, corrupción, pecado. Para nosotros será un gozo inefable, un gozo, hermano, que no se puede ni explicar. Para los suyos será un gozo, bendito sea el nombre del Señor, para siempre. Gozo tremendo, gozo eterno. Mientras que para aquellos que rechazaron el nombre del Señor, mientras que rechazaron la salvación y la gracia del don de Dios, solo será llanto, dolor y tristeza, una vida miserable. Así que hoy es el momento, hermanos, que nosotros estemos atentos. ¿Cómo?
santificándonos. Porque todos los que queremos ver el rostro de Dios, santifiquémonos. ¿Cuántos esperan ver el rostro de Dios? Aleluya. Comprado con sangre por Cristo. Comprado con sangre por Cristo. Póngase de pie, hermano.